Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a tener un vídeo que llevaba ya tiempo queriendo grabar. Había recibido bastantes mensajes de algunos de los espectadores preguntando cuándo iba a hacer este vídeo. Bueno, pues he tenido finalmente tiempo esta mañana para hacerlo, sentarme a grabarlo, porque llevaba ya tiempo preparándolo y por razones pues tanto personales como profesionales no he tenido la oportunidad de grabarlo anteriormente. Se trata de un vídeo que se encuadra dentro de la serie Tintín y Hergé, en la que ofrecemos comentarios críticos acerca de todos los álbumes de las aventuras de Tintín y la obra en general del gran dibujante belga Hergé. Y en esta ocasión vamos a tener un vídeo que se centra en uno de esos álbumes quizá menos conocidos, de los que no se habla tanto, que a veces quizá parece que está un poco infravalorado por la crítica, pero a mí siempre me ha gustado y además es uno de esos álbumes que yo leí y disfruté cuando era pequeño en la traducción al gallego, no en español o en francés, sino en la traducción gallega que mi padre me había comprado en aquel momento. Me refiero a este libro que tenemos aquí, que es Stock de Coque. Esa es la traducción al español del original francés Coq en Stock. Y como vemos en inglés aquí, en esta traducción al inglés, pues el título está totalmente cambiado, The Red Sea Sharks, es decir, los tiburones del Mar Rojo. Pues de Coq en Stock, Stock de Coque, vamos a hablar hoy en este vídeo dentro de la serie Tintín y Hergé. Es el 19º álbum de las aventuras de Tintín, serializado en el Journal de Tintin, en el semanario Tintín, semanalmente entre octubre de 1956 y enero de 1958, y después publicado por Casterman en forma de libro en ese mismo año de 1958. Algunos críticos han señalado que se trata de una especie de continuación de Tintín en el País del Oro Negro, lo cual a mí me parece muy evidente, muy claro, porque muchos de los personajes de ese álbum de Tintín en el País del Oro Negro reaparecen aquí en Stock de Coque, y de hecho reaparecen muchos más, porque en realidad Hergé reintroduce a muchos personajes de otras aventuras, ampliando así las historias personales de estos personajes y haciendo el universo de Tintín cada vez más rico y cada vez más complejo. De hecho, en este libro, que utilizo y menciono siempre, Hergé Fils de Tintin o Hergé Hijo de Tintín, de Benoit Peeters, Peeters dice que esta práctica la toma Hergé del escritor Honoré de Balzac, especialmente tras la lectura de un libro que su amigo Félicien Marceau había escrito acerca de Balzac, que se llama, el libro de Félicien Marceau, Balzac et son monde, es decir, Balzac y su mundo. Y en especial, Hergé toma esta práctica de Balzac de la serie La Comédie Humaine o La Comedia Humana, que se caracteriza precisamente por esta técnica de reintroducir a personajes ya conocidos. Y Michael Farr, en este libro esencial, Tintín The Complete Companion, señala también, apunta que el escritor inglés Anthony Powell utilizó una técnica similar en su ciclo de 12 novelas, no los 40 volúmenes de Balzac, sino pues su ciclo de 12 novelas, A Dance to the Music of Time, un baile con la música del tiempo, que publicó entre 1951 y 1975. Curiosamente, pues más o menos coincidente con los momentos en los que Hergé está empezando a utilizar esta práctica en las aventuras de Tintín, cosa que hará hasta el final de la serie, hasta Tintín y los pícaros. Pero esto ya lo había hecho Hergé ocasionalmente con anterioridad. Lo que pasa es que a partir de Stock de Coque y siguiendo este modelo balzaquiano, comienza a hacerlo ya conscientemente. Tintín y Haddock
en Stock de Coque van a regresar al estado imaginario del Kemed o Gemed, y en Stock de Coque se dan cita multitud de personajes que conocemos de otros álbumes. Y, por ejemplo, tenemos al emir Ben Kalish Etzab, a su hijo Abdallah, al general Alcázar, a Dawson del Loto Azul, al doctor Müller de la Isla Negra, convertido ahora en Mulpachá, con esta típica polionomasia que utiliza en muchas ocasiones Hergé, el contramaestre Alan del Cangrejo de las Pinzas de Oro, que después volverá en otros álbumes posteriores como Vuelo 714 para Sydney, Serafín Latón, por supuesto, que había tenido un éxito enorme en El asunto Tornasol y que era un personaje que tanto estaba gustando en aquellos momentos a Hergé, Bianca Castafiore, el comerciante portugués Oliveira da Figueira, que había aparecido en Los cigarros del faraón y que vuelve ahora en este topos, en esta geografía árabe en la que vuelve a entrar Tintín, y sobre todo, por supuesto, Rastapopoulos, de nuevo aquí con polionomasia, pues se le conoce en este álbum con el nombre del Marqués de Gorgonzola y comienza a adquirir prominencia como ese gran archienemigo de Tintín en el que se iba a convertir en esta parte final, en estos últimos álbumes de la serie de Tintín. Es importante esta práctica de reintroducir personajes anteriores, por un lado porque llama la atención del lector, que reconoce a los personajes y quiere saber más sobre ellos. Ya estaba el lector familiarizado con estos personajes, aunque hubiese pasado mucho tiempo desde la última vez en que habían aparecido en la serie. Y por otro lado, confiere una mayor profundidad al universo narrativo de Tintín, por el que ahora empiezan a pulular con mayor regularidad personajes que adquieren mayor interés cuanto más sabemos acerca de sus historias personales. De hecho, Numas Adul observa en las conversaciones con Hergé que en la página 60 del álbum, vamos a ver si la encuentro por aquí, que en la página 60 del álbum, aquí está, Hergé reúne a casi, prácticamente, como vemos ahí, en esta parte, a casi todos sus villanos en una sola página. Es cierto, esto ocurre aquí porque este es el primer álbum en el que ya estamos viendo de una manera consciente cómo Hergé reintroduce, recupera, reutiliza personajes que había creado en otros álbumes, hasta el punto de que ahí pues se reúnen casi todos los villanos de la serie. No todos, porque hay muchos, pero muchos de ellos, o los más importantes, están ahí. Si hablamos acerca de la trama, tenemos que señalar que Benoit Peters ha descrito esta historia de Tintín en el libro que antes enseñaba, Hergé, fils de Tintin, Hergé, hijo de Tintín. Ha descrito Peters esta historia como extraña, compleja, ambigua, casi laberíntica, y esto de laberíntico es importante, en la página 449 de esa edición lo dice. Es una historia casi laberíntica, es verdad, y además aúna dos temas que le preocupaban mucho a Hergé. Por una parte, la pervivencia de la esclavitud en ciertos lugares en la sociedad contemporánea, y por otro lado, el tráfico de armas. La idea original para esta aventura, de hecho, procede precisamente de un artículo periodístico sobre la pervivencia de una forma de esclavitud o de comercio de esclavos en Oriente Medio. Se lo cuenta a Numas Adul aquí durante las conversaciones que mantuvo en los años 70 en este libro, un libro que es realmente imprescindible, y habla un poco acerca de esto, porque Sadul pregunta cómo se le ocurrió la idea del tráfico de esclavos negros por los árabes, y Hergé dice: en aquella época varios periódicos habían hablado de ello y yo conservé los artículos. Este es un tema que se repite regularmente,
pero nadie se atreve a intervenir o no puede hacerlo. Parece cierto que la esclavitud existe todavía en ciertos países árabes, pero esto no tiene el mismo significado para ellos que para nosotros. Entonces, la idea original para la creación de esta historia procede de unos recortes de periódico que tenía Hergé, que había guardado Hergé, y que tenían que ver con esta temática muy actual en esos momentos y bastante actual también, podríamos añadir, en la época actual. Y precisamente a ese tráfico de esclavos negros se refiere el título del álbum Stock de Coque, que como hemos visto en la traducción inglesa se cambió totalmente. No en la española, no en la gallega tampoco. Una vez más, la historia comienza en un contexto totalmente cotidiano. Tintín y el Capitán Haddock salen de una sala de cine y, comentando la película, mencionan al general Alcázar, que no habíamos visto desde las páginas de La Oreja Rota y después en Las Siete Bolas de Cristal como lanzacuchillos en un music hall. Y acto seguido, al doblar una esquina, se topan, pues, precisamente con el mismo general Alcázar que viste y calza. Así, por casualidad, se va a ir complicando una trama en la que tendrán un papel muy importante, como mencionamos ya antes, el tráfico de armas, por ejemplo, los aviones de guerra, el armamento pesado en este caso, y también el tráfico de esclavos. Y Hergé también menciona en las conversaciones con Numan Sadul su clarísima aversión al tráfico de armas, a esta práctica del tráfico de armas. Dice Hergé en cierto momento, en la página 110 de la traducción española: es algo que se ha convertido en una cosa corriente, ya no se trafica, se vende abiertamente material de guerra. Recuerdo un anuncio de una compañía de aviación que hacía la línea a Hong Kong, en el cual se decía que las tasas solamente se referían a los alcoholes, los perfumes y las armas. Entonces Hergé, que ya había mostrado su aversión al tráfico de armas en otros álbumes, como puede ser, por ejemplo, La Oreja Rota, con la introducción del personaje de Basil Bazarov, pues aquí vuelve a esto mismo. Y de regreso a Moulin-Sarr, después de haber estado en el cine, Tintín y el Capitán Haddock descubren que el emir Ben Khalid Saab ha enviado a su hijo Abdallah y a varios sirvientes al castillo del Capitán Haddock para protegerlo, a Abdallah, de los problemas políticos que está sufriendo en el Kemed, porque allí el jeque Babeler ha protagonizado un golpe de Estado. Recordemos que Babeler y Ben Khalid Saab están siempre en pugna por el poder en el Kemed, pues Babeler ha protagonizado un golpe de Estado y ha accedido al poder, ayudado, eso sí, por el armamento vendido ilegalmente por una organización internacional de tráfico de armas de la que forma parte, entre otros, Dawson, que habíamos conocido en Shanghái en el Loto Azul. Tintín y el Capitán Haddock, en parte por llegar hasta el fondo de esta historia, pero también para escapar de un Moulin-Sarr que está totalmente loco y patas arriba debido a la presencia allí de Abdallah, Tintín y Haddock viajarán al Kemed con la intención de ayudar al emir Ben Khalid Saab, y así se pondrá en marcha una aventura que es, sin duda, como decía Peters, laberíntica, y en la que van a descubrir esa trama de tráfico de esclavos casi por casualidad, por vía marítima, y se reencontrarán con todo un elenco de personajes ya conocidos que en esta historia tienen papeles diferentes, algunos más importantes que otros, pero desde luego Roberto Rastapopoulos como el marqués de Gorgonzola sí que tiene un papel muy importante en esta historia, relacionado ese papel, por supuesto, con el tráfico de esclavos.
Como Hergé ya había hecho en su viaje a Suiza para documentarse sobre el terreno para el asunto Tornasol, y de eso hablamos en el vídeo anterior, ahora Hergé, en compañía de Bob de Moor, de uno de sus ayudantes más importantes, se embarcó él mismo con Bob de Moor en un buque de carga y cubrió el trayecto entre las localidades de Amberes y Gotemburgo, en Suecia, tomando croquis, tomando apuntes sobre el terreno que les servirían de base para dibujar el barco Ramona en Stock de Coque. Esto es algo que el propio Hergé también rememora en sus conversaciones con Numa Sadul. Vamos a ver si lo encuentro, porque sí, aquí está, efectivamente. En la página 110 dice Hergé: para preparar este álbum, Bob de Moor y yo viajamos en un buque de carga para ambientarnos. Hicimos montones de fotos y croquis, pues había que procurar dar una impresión vivida de la atmósfera marinera con todos los detalles propios de un tipo de barco como aquel. Y entonces vemos aquí en las conversaciones con Hergé cómo Hergé continúa en Stock de Coque esta práctica que ya había iniciado en álbumes como El asunto Tornasol, de tratar de documentarse sobre el terreno para al menos algunos de los elementos que iba a incluir en la historia. Una historia que, por cierto, o al menos una parte de ella, Hergé construyó como vehículo para denunciar o al menos evidenciar la pervivencia de la práctica del tráfico de esclavos en algunos países árabes de Oriente Medio. Y desde el punto de vista racial, esta es una posición que se desmarca completamente de las acusaciones de racismo que décadas atrás le había valido el álbum Tintín en el Congo. Habla Hergé, además, ahora de un tema que el periodismo evitaba tratar o que pasaba desapercibido por muy real que pudiese ser. Y curiosamente, Hergé recibiría, sin embargo, críticas renovadas que lo presentaban como racista por parte de la publicación Jeune Afrique, es decir, África Joven o la Joven África, por el hecho de que los esclavos negros que Tintín y el capitán Haddock se encuentran por casualidad encerrados en las bodegas del barco, hablan un francés imperfecto y estereotipado. Esto es algo de lo que Hergé se defiende también en las conversaciones con Numa Sadul en la página 109, cuando Sadul le pregunta, o más bien menciona: ahora vamos a Stock de Coque. Y Hergé dice: vaya, una vez más soy racista. ¿Por qué? Porque los negros hablan en negrito, o en francés petit nègre. En todo caso, esta es la opinión del semanario Jeune Afrique, que me ha arrastrado por el fango por ello. ¿Cómo me han puesto, cielos? De esto hace ya mucho tiempo. Bueno, hacía, sí, unos más de 10 años, unos 15 años aproximadamente que esto había ocurrido. No estaba contento, por supuesto, Hergé con estas acusaciones que le parecían injustas. Yo creo que son realmente unas acusaciones en todo punto exageradas, incluso diría que injustas, tanto por el mensaje antiesclavista y antirracista de este álbum de Stock de Coque, como por el hecho de que estos esclavos realmente, dentro de la ficción de la obra de Hergé, no son hablantes nativos de francés, sino de árabe o posiblemente de alguna otra lengua. Así pues, no tendría verdaderamente sentido que hablasen un perfecto francés, como si fuesen belgas o franceses de nacimiento. Aún así, Hergé decidió reescribir este diálogo a bordo del barco entre los esclavos y el capitán Haddock para la reedición del álbum en 1967, mejorando un poco, no completamente, pero sí un poco el nivel lingüístico de estos personajes, pero olvidando, por lo que parece, reescribir la parte en la que el propio capitán Haddock
imita la forma de hablar de estos personajes, que es un tanto macarrónica. Entonces, al final, Haddock habla peor francés que estos esclavos en la edición de 1967, después de que Hergé reescribiese esta breve parte que tantas críticas le había valido por parte del semanario Jeune Afrique. Pero más críticas, habría más críticas todavía que Hergé recibiría por Stock de Coque, en este caso también por parte de grupos defensores de los derechos de los animales, por una escena en la que un tiburón, uno de esos Red Sea Sharks, de esos tiburones del Mar Rojo del título inglés, pues hay un momento en el que uno de estos tiburones, un verdadero tiburón, se traga sin querer un explosivo y explota. Nos viene, por supuesto, a la cabeza alguna de las escenas de Tintín en el Congo, y este es otro tema, el de las críticas por parte de grupos defensores de los derechos de los animales, que Hergé comenta brevemente en sus conversaciones con Numa Sadoul, una página después. Lo anterior estaba en la página 109, esto está en la página 110, y dice Hergé en cuanto a esto, dice, vamos a ver si lo encuentro, está por aquí, sí, dice: una vez más debo acusarme, y espero que sea la última, de una crueldad completamente gratuita hacia un animal, un pobre tiburón que hice estallar sin ningún titubeo. Yo creía que los tiburones eran unos grandes animales malvados, tenía de ellos una concepción antropomorfa y algo tonta. Los tiburones eran malos, quizá porque no se ha visto nunca a un tiburón vigilar un rebaño de corderos. Dice Hergé, y al final se pregunta de forma retórica y también un tanto humorística, Hergé, pues haciéndose eco de esas críticas que recibió por parte también de algunos grupos defensores de los derechos de los animales por esa breve escena de la explosión del tiburón. Pero bueno, más allá de estas críticas, sean o no sean justas, Stock de Coque supone la puerta de entrada, además, para un nuevo personaje, que es el piloto estonio Piotr Schutt, o Pst en la traducción española, Schutt como Chut en francés, la manera de hacer que alguien se calle, y en español Pst, ¿no? Y en inglés la traducción es Scoot. Aquí lo tenemos, vamos a ver si lo acerco lo suficiente como para que se vea ahí en el medio entre Tintín y el Capitán Haddock, entre los restos de esa balsa en el mar. Pues Piotr Schutt es un piloto estonio que en un primer momento trata de ametrallar a Tintín desde un avión, y a Haddock también, pero acabaremos viendo que en realidad parece ser un hombre honrado, con la capacidad de arrepentimiento y de reconocer y subsanar los errores cometidos en el pasado, y de hecho a Hergé le gustó este personaje lo suficiente como no solamente para ponerlo en la portada de The Red Sea Sharks de Stock de Coque, sino también para hacerlo regresar unos años después como piloto de avión comercial, en ese caso en vuelo 714 para Sydney. De la misma manera que en el asunto Tornasol y en otros álbumes anteriores, pese a la seriedad de la temática de esta historia, porque recuerden, estamos hablando de cuestiones como el tráfico de armas, como el tráfico de esclavos, y esos son obviamente temas serios, pero pese a la seriedad de esta temática, Hergé no olvida nunca incluir esos toques de humor que son siempre marca de la casa Hergé. Por ejemplo, durante la breve aparición de la Castafiore a bordo del yate del marqués de Gorgonzola, que es realmente Rastapopoulos, nos encontramos con ese memorable diálogo, al menos a mí me lo parece, en el que la diva equivoca por enésima vez
el nombre del capitán Haddock y en lugar de llamarle Haddock lo llama capitán Harrock, a lo que el capitán responde roll, hard rock and roll, ¿no? Lo cual es una manera graciosa, humorística, de aludir al rock, que por esta época, años 56, 57, 58, era un estilo musical naciente por aquellos años. Hard rock and roll es uno de esos momentos que por alguna razón a mí me parecen memorables, y no podemos olvidar tampoco ese momento en el que el propio capitán Haddock, después de insultar a los tratantes de esclavos, a los traficantes de esclavos que huyen, él desde su posición en el barco los está insultando, y llega un momento en el que ya no lo pueden oír porque están demasiado lejos, y de algún lugar se saca de la manga un megáfono y el capitán Haddock continúa insultando, una retahíla enorme e interminable de insultos a estos traficantes de esclavos que huyen del lugar. Pues como podemos ver, Hergé es capaz de encontrar humor o incluir momentos humorísticos en prácticamente cualquier tipo de historia, en prácticamente cualquier tipo de temática. Y si ya habíamos hablado del realismo en el asunto Tornasol, una especie de hiperrealismo, que es lo que dicen algunos críticos, pues ese realismo o hiperrealismo se acentúa todavía más aquí. Hergé continúa por esa línea del realismo. Ya hemos hablado del viaje junto a Bob de Moor para documentarse a bordo de un barco, pero además su ayudante Roger Leloup le echa una mano también con todo lo relacionado con los aviones, a la hora de dibujar y diseñar los aviones que aparecen en esta historia. Roger Leloup tiene también importancia y presencia en esto. El yate de Rastapopoulos o del Marqués de Gorgonzola está claramente inspirado, o al menos eso señala Michael Farr en The Complete Companion. Está inspirado este yate de Rastapopoulos en el de Aristóteles Onassis. Tenemos dibujos muy realistas de las avenidas más exclusivas de Bruselas, al principio sobre todo de la obra, y después también se incluye en los fondos de muchas de las viñetas, pues se incluyen obras de arte moderno, de Sisley, de Picasso, de Miró, algunos de los cuales pertenecían a la propia colección de Hergé, que se estaba interesando por estos momentos, o en estos momentos, o por esos años, en el arte moderno, que se iba a convertir en una de sus mayores pasiones en los últimos años o en las últimas décadas de su vida. Sin olvidar también algunos guiños graciosos o algunos guiños humorísticos, como puede ser esa última viñeta con el rally, en el que Serafín Latón aparece y Serafín Latón trae este rally a las propias puertas de Moulin-Sarr, donde vemos en esa última viñeta, vamos a ver si la puedo encontrar por aquí, sí, aquí está, esta última viñeta que aparece aquí en la parte de abajo de la última página de Stock de Coque. Pues en esa viñeta, no sé si se ve muy bien en la imagen o no, pero Hergé incluye a Hernández y Fernández, dibuja también a Edgar Pierre Jacobs, el propio Hergé aparece al más puro estilo hitchcockiano, con un pequeño cameo también en esa viñeta final, en la cual la paz y la tranquilidad que ansía nuestro amigo Haddock pues se acaba, porque precisamente Serafín Latón trae este rally a las propias puertas de Moulin-Sarr, cosa que está sacada, como muchas otras, de la vida real de Hergé. Pues esto de que una carrera de coches pase por delante de su domicilio es algo que se convirtió
en algo bastante típico, y además había muchas personas que venían a molestarlo de vez en cuando para preguntarle cosas, para hablar sobre Tintín, etc. Porque claro, Hergé se convierte en estos momentos en un personaje público muy conocido y muy famoso. Pero el hecho de poder incluir todo este realismo, este hiperrealismo en estos álbumes de la última parte ya de la serie de Tintín es posible debido al proceso de división del trabajo que se llevaba a cabo en los estudios Hergé. Pese a todo, hay que decir que la práctica de reintroducir y reutilizar personajes ya aparecidos en álbumes anteriores es sin duda uno de los mayores aciertos de Stock de Coque y una de las razones por las cuales recordamos con mayor interés este álbum. No la única, pero sí una de las importantes. En este libro que aquí tengo en traducción inglesa, Tintín y el mundo de Hergé, o Tintin and the World of Hergé, en la traducción inglesa, Benoit Peters cita a Jean-Michel Charlier en referencia a este aspecto de la reintroducción de personajes. En la página 106 de esta edición en inglés está esta cita de Jean-Michel Charlier, que dice: Charlier, en un cómic solo hay una manera de dar sustancia a los personajes secundarios, y es incluirlos en varios episodios y libro a libro añadir pequeños toques, notas y detalles que les dan una personalidad. En esto Hergé acierta de manera admirable. Y tengo que estar completamente de acuerdo con lo que dice Jean-Michel Charlier. No estoy seguro de que esta sea la única manera de dar sustancia a los personajes secundarios, pero sí es una de las más efectivas y de las más evidentes. Y esto es algo que Hergé seguirá haciendo hasta el final de la serie, hasta Tintín y los Pícaros, y en el próximo álbum, que será Tintín en el Tíbet, Hergé va a recuperar a un personaje sacado de su vida real que no veíamos desde El Loto Azul en las páginas ficticias de la serie de Tintín, y con el que el propio Hergé llevaba décadas sin mantener ningún tipo de contacto, aunque sí tendría la posibilidad de entrar en contacto con él hacia el final de su vida, pasados varios años de la publicación de Tintín en el Tíbet. Me refiero, por supuesto, a su amigo, el artista chino Chang Chong-jen, que tiene un papel decisivo y un papel, de hecho, motor de la trama en ese álbum, que será el siguiente del que hablemos, Tintín en el Tíbet. Hay que decir, para terminar, o para ir terminando ya, que las ventas de las aventuras de Tintín y la popularidad de Hergé y de su personaje más conocido se estaban disparando a finales de los años 50, al mismo tiempo que su vida personal se resentía. Su matrimonio con Germaine Kikens se estaba desintegrando rápidamente, y en su vida había entrado, por esta época aproximadamente, Fanny Vlaminck, la colorista, una de las coloristas de los estudios Hergé, que se iba a convertir en su pareja inseparable hasta el final de su vida, y también en su segunda esposa. Pero eso ya es otra historia que contaremos en un futuro aquí en el canal de YouTube Antón GF, dentro de esta serie Tintín y Hergé. Lo de Chang Chong-jen en Tintín el Tíbet es otra historia que contaremos en el próximo vídeo, en el cual haremos también alguna referencia a la situación personal por la que estaba pasando Hergé en estos momentos y a la entrada de Fanny en su vida. Por ahora terminamos con Stock de Coque, en francés Coq en Stock, y como vemos ahí en la traducción inglesa, The Red Sea Sharks, los tiburones
del Mar Rojo. Un álbum que yo les animo a que si hace tiempo que no han leído, lo relean, lo redescubran, y si es uno de esos álbumes que quizá no han leído todavía o que no han leído demasiado, pues vuelvan a él o descúbranlo por primera vez, porque la verdad es que vale muchísimo la pena. Nada más por ahora, soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este vídeo que se grabó en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el mes de septiembre del año 2020, y muy pronto van a poder verlo en mi canal de YouTube, Antón GF. Si tienen algún comentario, por favor, déjenlo debajo del vídeo en el casillero reservado a los comentarios, y yo siempre pues lo paso muy bien leyendo sus comentarios y respondiendo siempre que tengo la oportunidad. Muchas gracias por la atención como siempre y hasta la próxima aquí en mi canal de YouTube Antón GF dentro de la serie Tintín y Hergé.